millonario encarga vestido para su madre, mas él no esperaba enamorarse de la joven costurera. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la cortina de encaje, proyectando delicadas sombras sobre la tela azul marino extendida en la mesa de costura. Marisol pasó sus dedos suavemente por la superficie satinada, sintiendo cada fibra como si pudiera leer una historia a través del tacto. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor característico de las telas nuevas, creando una atmósfera acogedora en el pequeño taller improvisado en la sala de su casa en Valle de las Flores. En el sillón junto a la ventana, doña Guadalupe, su abuela, tejía con la misma dedicación de siempre, aunque sus manos ya no eran tan firmes como antes. El tintineo rítmico de las agujas de tejer era como una antigua canción de cuna, familiar y reconfortante. Marisol levantó los ojos de su trabajo por un momento, observando la expresión serena de su abuela, y una sonrisa involuntaria surgió en sus labios. «Abue, ¿crees que debo usar el punto sombra en este acabado?», preguntó Marisol sosteniendo la tela contra la luz. Su abuela ajustó sus lentes e inclinó ligeramente hacia adelante, examinando el trabajo con ojos expertos. «El punto sombra le dará más personalidad a la prenda, querida. ¿Recuerdas lo que siempre digo? Cada puntada cuenta una historia», respondió doña Guadalupe, su voz cargada con la sabiduría de décadas dedicadas a la costura. Marisol asintió, volviendo su atención al trabajo. Sus manos se movían con precisión, mientras la aguja bailaba a través de la tela, creando patrones invisibles para ojos menos entrenados. Cada vestido que producía llevaba un poco de su alma, de las historias que su abuela le había contado, de las tardes pasadas observándola trabajar cuando era apenas una niña. El reloj en la pared marcaba las 8 cuando Marisol comenzó a organizar sus piezas para la feria. Era sábado, día de exponer su trabajo en la plaza central de Valle de las Flores. Mientras doblaba cuidadosamente cada creación, pensaba en cómo su vida se había transformado en los últimos años. De aprendiz a proveedora, había asumido no solo el oficio, sino también la responsabilidad de cuidar de su abuela y mantener la casa. «Hoy será un día especial», murmuró doña Guadalupe, con ese brillo peculiar en la mirada que siempre intrigaba a Marisol. Era como si su abuela pudiera ver más allá del presente, como si los hilos del destino fueran tan visibles para ella como los ovillos de lana en su canasta. «¿Por qué dices eso, abue?», preguntó Marisol curiosa, mientras guardaba la última pieza en su maletín de trabajo. Doña Guadalupe solo sonrió, esa sonrisa enigmática que guardaba secretos de toda una vida. «A veces, mi querida, el destino es como una costura bien hecha. Cada puntada nos lleva exactamente donde necesitamos estar». Marisol acomodó el rebozo sobre los hombros de su abuela y le besó la frente antes de partir. El sol ya estaba más alto, y la suave brisa de otoño llevaba el perfume de las flores del jardín. Mientras caminaba hacia la plaza, sus creaciones cuidadosamente empaquetadas en sus brazos, no podía imaginar que aquel sería realmente un día diferente a todos los demás, un día en que la primera puntada de una nueva historia comenzaría a ser bordada. La feria de Valle de las Flores ya estaba en pleno apogeo cuando Marisol terminó de arreglar su pequeño puesto. Sus piezas, dispuestas con cuidado sobre manteles de encaje blanco, atraían miradas admiradas de las personas que pasaban. El aroma del pan fresco de la panadería vecina se mezclaba con el perfume de las flores que María, la florista, vendía en el puesto de al lado, creando una atmósfera que solo una feria de pueblo podía proporcionar. Marisol ajustaba la caída de un vestido verde olivo cuando percibió una presencia diferente. Un hombre alto, vistiendo un traje bien cortado que contrastaba con el ambiente sencillo de la feria. Observaba atentamente sus creaciones. Había algo en su mirada que la intrigaba. No era el usual interés de un cliente común, sino una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si buscara algo más allá de las propias piezas.
Este acabado, murmuró él, tocando ligeramente el dobladillo de un vestido azul marino. No veo un trabajo así desde hace años. Marisol sintió un leve temblor en las manos, pero mantuvo la compostura. Es un punto tradicional que aprendí con mi abuela, explicó, observando cómo los dedos de él trazaban el camino de los bordados con conocimiento inusual. Mi nombre es Eduardo Ramírez, se presentó, extendiendo la mano. Y ese punto es exactamente como los que veía en las piezas antiguas de Textiles Ramírez. El corazón de Marisol se aceleró al reconocer el nombre de la mayor empresa textil de la región. Su abuela solía mencionar esa empresa en sus historias, siempre, con una mirada distante que Marisol nunca había comprendido completamente. ¿Usted conoce Textiles Ramírez?, preguntó, tratando de mantener la voz casual. Una sonrisa enigmática apareció en los labios de Eduardo. Se podría decir que, sí, de hecho soy el actual heredero de la empresa. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el trabajo de Marisol, y estoy buscando a alguien con sus habilidades para un proyecto especial. Marisol sintió que el mundo giraba ligeramente. ¿El heredero de Textiles Ramírez allí en su pequeño puesto? Antes de que pudiera procesar completamente la información, él continuó. Mi madre cumple 70 años el próximo mes y quiero regalarle algo único. Algo que le haga recordar los primeros días de la empresa, cuando cada pieza era hecha con este tipo de cuidado y dedicación. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su saco y se la extendió a Marisol. Me gustaría que usted creara un vestido para ella, algo que combine la tradición que veo en su trabajo con la elegancia que una ocasión así exige. Marisol sostuvo la tarjeta entre sus dedos temblorosos, sintiendo el relieve de las letras doradas bajo su tacto. Las palabras de su abuela aquella mañana resonaron en su mente. Hoy será un día especial. Yo, comenzó su voz fallando ligeramente, es una gran responsabilidad. Es exactamente por eso que necesita ser usted, respondió Eduardo, con una convicción que la sorprendió. Hay algo en su trabajo que me recuerda una época en que Textiles Ramírez era más que solo una empresa, era una familia de artesanos. Un viento repentino sopló por la plaza, haciendo bailar suavemente los encajes de su puesto. Marisol miró nuevamente la tarjeta en sus manos, sintiendo que estaba frente a una puerta que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué diría su abuela sobre esto? ¿Por qué su corazón latía tan fuerte ante aquella propuesta? Aquella noche, mientras la luna derramaba su luz plateada sobre Valle de las Flores, Marisol no podía dormir. La tarjeta de Eduardo Ramírez reposaba sobre su mesa de costura, las letras doradas centelleando bajo la luz nocturna. Sus pensamientos oscilaban entre la emoción de la oportunidad y un inexplicable nerviosismo que no podía explicar. En la sala, encontró a su abuela todavía despierta, tejiendo a la luz de la pequeña lámpara. Había algo diferente en su expresión cuando Marisol se sentó a su lado en el viejo sofá. «Abue, hoy pasó algo extraño en la feria», comenzó Marisol, notando cómo las manos de doña Guadalupe se detuvieron por un momento. «Un hombre de Textiles Ramírez me encargó un vestido. En realidad, no es un hombre cualquiera, es el heredero de la empresa». El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Doña Guadalupe dejó el tejido en su regazo, sus ojos fijos en un punto distante, como si observara una escena de muchos años atrás. «Eduardo Ramírez», murmuró la señora sorprendiendo a Marisol, «el nieto de Alejandro». «¿Lo conoces?», preguntó Marisol, sintiendo su corazón acelerarse. Doña Guadalupe se levantó lentamente y caminó hasta el antiguo baúl de madera que guardaba en el rincón de la sala. Con manos temblorosas, abrió la tapa y sacó una caja de terciopelo azul marino, desteñida por el tiempo. Marisol se acercó curiosa mientras su abuela sacaba fotografías amarillentas y recortes de periódico. «Tu abuelo, mi Antonio, no, era solo un costurero, Marisol», comenzó doña Guadalupe, su voz cargada de emoción. «Fue uno de los primeros diseñadores de Textiles Ramírez. Él y Alejandro Ramírez eran como hermanos, compartían los mismos sueños de crear una marca
que valorara el trabajo artesanal mexicano. Marisol tomó una de las fotografías donde dos hombres jóvenes sonreían frente a una pequeña tienda. Uno de ellos era su abuelo, que conocía solo por otras fotos, y el otro debía ser Alejandro Ramírez. La sonrisa de Eduardo, se dio cuenta ahora, era idéntica a la del abuelo. ¿Qué pasó?, preguntó Marisol, sintiendo que había mucho más en esa historia. Los ojos de doña Guadalupe se humedecieron. Hubo una disputa, una colección que tu abuelo creó. Alguien en la empresa lo acusó de copiar los diseños. Alejandro estaba viajando en esa época y los otros directores... Su voz falló. Tu abuelo fue apartado y el sueño que compartían comenzó a desmoronarse. Marisol se sentó junto a la abuela, sosteniendo sus manos arrugadas. ¿Por qué nunca me contaste esto antes? Algunas historias son como telas delicadas, mi querida. Necesitan del momento adecuado para ser desplegadas. Doña Guadalupe tomó otra fotografía, donde una mujer elegante vestía un deslumbrante vestido de fiesta. Esta es Sofía Ramírez, madre de Eduardo. Tu abuelo diseñó este vestido para su boda. Marisol observó la foto con atención renovada, reconociendo los mismos puntos y acabados que su abuela le había enseñado. De repente, la visita de Mindonesienta Eduardo cobró un nuevo significado. No era solo un encargo, era un hilo del destino entrelazando nuevamente a dos familias que el tiempo había separado. A la mañana siguiente, la oficina de textiles Ramírez parecía aún más imponente de lo que Marisol imaginaba. El edificio histórico, con sus grandes ventanas y detalles art déco, contaba silenciosamente la historia de décadas de tradición textil. Ajustando la carpeta que llevaba sus diseños preliminares, Marisol respiró profundo antes de atravesar las puertas giratorias. La recepcionista la condujo a través de pasillos decorados con fotografías antiguas de la empresa. Marisol no pudo evitar buscar en cada una de ellas rastros de la historia que su abuela le había revelado la noche anterior. En una de las imágenes reconoció a su abuelo, joven y sonriente, junto a una mesa de corte. Eduardo la esperaba, en su oficina, la luz de la mañana atravesando las amplias ventanas y creando patrones en el piso de madera antigua. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Marisol diera un pequeño salto. «Qué bueno que aceptó mi invitación», dijo él, indicando una silla. «¿Trajo algunas ideas?» Marisol abrió su carpeta, revelando los bocetos que había pasado la noche desarrollando. Sus manos temblaban ligeramente mientras explicaba cada detalle, cada elección de tela y acabado. Eduardo escuchaba con atención genuina, sus ojos alternando entre los dibujos y el rostro animado de Marisol. «Este punto aquí», explicó ella, indicando un detalle en el dibujo, «es el mismo que mi abuela». Su voz falló, insegura si debía mencionar el pasado. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella. El mismo que su abuela aprendió de su abuelo Antonio Reyes, ¿verdad? Marisol sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Usted lo sabía». «Por favor, llámame Eduardo», sonrió. «Y sí, lo sabía. De hecho, fue por eso que fui a la feria. Cuando vi tus piezas expuestas, reconocí inmediatamente el estilo, los acabados. Era como ver el trabajo de tu abuelo renaciendo a través de tus manos». Un silencio cargado de emoción llenó el ambiente. Marisol sentía su corazón latiendo fuerte, mientras Eduardo se levantaba y caminaba hasta un armario antiguo en la esquina de la oficina. De allí sacó una carpeta de cuero desgastada. «Estos son los diseños originales de tu abuelo», explicó, colocando la carpeta sobre la mesa con reverencia. «Mi abuelo los guardó todos estos años, esperando el momento adecuado de corregir un error del pasado». Marisol abrió la carpeta con manos temblorosas, descubriendo decenas de diseños meticulosamente elaborados, algunos con anotaciones en los márgenes, hechas con la caligrafía que reconocía de las antiguas cartas de su abuelo. Era como encontrar un tesoro largamente perdido. «El vestido que quiero para mi madre», continuó Eduardo, su voz suave, «no es solo un regalo de cumpleaños. Es una forma de reconectar el presente con un pasado que nunca debería haber sido olvidado».
Sus miradas se encontraron nuevamente, y Marisol sintió algo diferente nacer en ese momento, no solo la emoción del descubrimiento, sino también un calor inexplicable que se extendía por su pecho. La oficina parecía más acogedora ahora, como si las paredes antiguas fueran testigos silenciosos de un nuevo capítulo que comenzaba a escribirse. Las semanas siguientes transformaron la rutina de Marisol. Sus mañanas, antes dedicadas únicamente a los encargos de la feria, ahora se dividían entre su trabajo habitual y el vestido especial para Sofía Ramírez. La tela elegida, una seda italiana en un tono profundo de azul noche, reposaba sobre su mesa de trabajo como una promesa silenciosa. En una de esas mañanas, mientras medía cuidadosamente la tela, Marisol oyó la campanilla de la puerta sonar. Su corazón se aceleró al reconocer a Eduardo, quien había comenzado a hacer visitas regulares para seguir el progreso del vestido. Traía consigo una caja antigua de madera. «Encontré algo que puede interesarte», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Al abrirla, reveló un conjunto de antiguas herramientas de costura. «Eran de tu abuelo. Mi abuelo las guardó todos estos años». Marisol tomó unas tijeras de bronce, sus iniciales AR grabadas delicadamente en el lateral. El metal frío en sus manos parecía pulsar con memorias de una época que ella nunca conoció. Doña Guadalupe, que observaba desde su sillón habitual, dejó escapar un suspiro emocionado. Antonio siempre decía que unas buenas tijeras eran como una extensión del alma del costurero, comentó la señora, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eduardo se acercó al sillón de Doña Guadalupe, sentándose en el banquito cercano. Mi abuelo solía contarme historias sobre los primeros días de textiles. Hablaba sobre cómo su marido tenía un don especial para entender las telas, como si pudiera escuchar lo que querían convertirse. La tarde avanzó entre historias y recuerdos. Marisol observaba con un nudo en el pecho cómo Eduardo escuchaba a su abuela con genuino interés, haciendo preguntas sobre los viejos tiempos y compartiendo sus propias memorias familiares. Había una gentileza en su modo de ser que contrastaba con la imagen que ella se había formado de un empresario del ramo textil. Mientras trabajaba en el vestido, Marisol sentía el peso de la historia en sus manos. Cada punto que daba era como un eslabón conectando pasado y presente. Eduardo ocasionalmente se acercaba, observando su trabajo con una mirada que mezclaba admiración profesional y algo más, algo que ella no osaba nombrar. «¿Sabes?», dijo él en determinado momento, «la empresa perdió mucho cuando se alejó de este tipo de trabajo artesanal. Nos volvimos eficientes, modernos, pero perdimos el alma que había en cada pieza». Marisol levantó los ojos de su trabajo, encontrando la mirada intensa de Eduardo. «A veces necesitamos dar algunos pasos atrás para encontrar el camino correcto», respondió sorprendiéndose con su propia osadía. Una sonrisa suave surgió en los labios de él. «Exactamente, y a veces necesitamos que alguien nos muestre ese camino». El sol de la tarde entraba por la ventana, creando un juego de luz y sombra sobre la tela azul. Marisol sintió su rostro calentarse bajo la mirada de Eduardo, mientras sus manos continuaban el trabajo delicado. En el rincón de la sala, Doña Guadalupe observaba la escena con una sonrisa conocedora, como si pudiera ver los hilos invisibles del destino entrelazándose ante sus ojos. La noticia de la colaboración entre Marisol y Textiles Ramírez no tardó en esparcirse por Valle de las Flores. En la feria del sábado, su puesto atraía miradas curiosas y comentarios susurrados. Entre los visitantes estaba Pablo, su amigo de la infancia, que había llegado recientemente de Ciudad de México tras años de ausencia. «Entonces los rumores son verdaderos», dijo él, examinando una de las piezas expuestas. La pequeña Marisol conquistando la alta sociedad. Había un tono en su voz que ella no podía descifrar, orgullo mezclado con algo más. «No es así, Pablo», respondió ella, ajustando nerviosamente una de las piezas. «Es solo un trabajo, como cualquier otro». «¿Como cualquier otro?»,
Él rió inclinándose sobre el mostrador improvisado. Marisol, siempre fuiste demasiado talentosa para quedarte atrapada en este pueblo. ¿Recuerdas cuando éramos niños y decías que un día tendrías tu propio taller en la Ciudad de México? Las palabras de Pablo despertaron recuerdos largamente adormecidos, tardes de sueños compartidos, promesas infantiles hechas bajo la sombra del viejo ahuehuete de la plaza. Él siempre había sido su mayor motivador, incluso cuando todos decían que la costura no daba futuro. Las cosas cambiaron, respondió ella, pensando en su abuela, en la responsabilidad que cargaba. No todos los sueños necesitan llevarnos lejos de casa. Antes de que Pablo pudiera responder, una voz familiar interrumpió la conversación. Buenos días, Marisol. Eduardo se acercaba al puesto, elegante incluso en ropa casual de sábado. Sus ojos se detuvieron por un momento en Pablo, una sombra casi imperceptible cruzando su rostro. Eduardo, qué sorpresa. Marisol sintió su corazón acelerarse. Este es Pablo, mi amigo de la infancia. Los dos hombres se saludaron con una cordialidad formal que apenas disimulaba la tensión subyacente. Pablo fue el primero en alejarse, no sin antes lanzar una mirada significativa a Marisol. Necesitamos ponernos al día, dijo. Tengo algunas propuestas interesantes que contarte. Tras su partida, un silencio incómodo flotó en el aire. Eduardo examinó distraídamente algunas piezas expuestas, pero su mente parecía distante. Vine a traerte algunas noticias, dijo finalmente. No todas buenas. Carlos Mendoza, nuestro director financiero, está cuestionando el proyecto del vestido. Cree que establecer una asociación con una costurera local puede disminuir el prestigio de la marca. Marisol sintió como si algo frío se deslizara por su columna. Entiendo, respondió tratando de mantener la voz firme. Tal vez tenga razón. Al final, ¿qué es mi trabajo comparado con las grandes casas de moda? No, la respuesta de Eduardo fue inmediata y firme. Tu trabajo lleva algo que ninguna gran casa puede replicar. Lleva historia, tradición, amor por el oficio. Es exactamente eso lo que quiero rescatar en la empresa. Sus ojos se encontraron y Marisol sintió aquel calor familiar extenderse por su pecho. Pero junto con él vino una punzada de inseguridad. Entre las sombras del pasado y las incertidumbres del presente, ¿dónde estaba su verdadero lugar? Las palabras de Pablo resonaban en su mente, mezclándose con las promesas implícitas en la mirada de Eduardo. El taller estaba silencioso aquella tarde, excepto por el suave susurro de la seda deslizándose entre los dedos de Marisol. El vestido de Sofía Ramírez comenzaba a tomar forma, cada punto meticulosamente colocado contando su propia historia. Pero la mente de Marisol estaba inquieta, dividida entre las palabras de Pablo y la situación en Textiles Ramírez. La campanilla de la puerta sonó suavemente y ella levantó los ojos para encontrar a doña Guadalupe regresando de su caminata diaria hasta la farmacia. Su abuela parecía más cansada que lo normal y Marisol rápidamente dejó su trabajo para ayudarla a acomodarse en su sillón favorito. Vi a Pablo en la plaza, comentó doña Guadalupe, mientras Marisol le servía un té de manzanilla. Me contó sobre la propuesta que pretende hacerte. Marisol se quedó inmóvil, la taza de té suspendida en el aire. ¿Qué propuesta? Consiguió un espacio en un taller reconocido en Ciudad de México, respondió su abuela, sus ojos sabios estudiando la reacción de la nieta. Quiere que te unas a él como socia. El corazón de Marisol dio un salto. Ciudad de México, la ciudad de sus sueños de adolescente, donde las posibilidades parecían infinitas. Por un momento, sintió nuevamente aquella antigua inquietud, el deseo de emprender vuelos más altos. «Pero ¿y tú? ¿Y nuestro taller aquí?», preguntó, sentándose a los pies del sillón de la abuela. Doña Guadalupe sonrió, esa sonrisa que siempre hacía que Marisol se sintiera como una niña nuevamente. «Mi querida, no dejes que yo sea tu ancla. A veces necesitamos soltar algunos hilos para tejer nuevos patrones». Antes de que Marisol pudiera responder, oyeron pasos en el Ixudi porche. Eduardo apareció en la puerta,
su semblante más serio que lo habitual. «Disculpa por venir sin avisar», dijo, «pero necesitaba hablar contigo personalmente». Marisol sintió su corazón acelerarse, como siempre sucedía en su presencia. Eduardo traía consigo una carpeta de documentos y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Carlos Mendoza convocó una reunión de la directiva para mañana», explicó sentándose en el sofá. «Quiere discutir no solo el vestido de mi madre, sino todo el concepto de rescatar el trabajo artesanal en la empresa». «¿Y eso es malo?», preguntó Marisol, tratando de mantener la voz firme. «Puede ser una oportunidad», respondió Eduardo, sus ojos brillando con una idea. «Marisol, quiero presentar una propuesta a la directiva, no solo para un vestido, sino para una línea completa que rescate la esencia del trabajo de tu abuelo. Una colección que una lo tradicional con lo contemporáneo». El silencio que siguió fue llenado por el tic-tac del reloj antiguo y el susurro de las cortinas en la brisa de la tarde. Marisol miró el vestido inacabado, las manos arrugadas de su abuela, los ojos esperanzados de Eduardo. «Pero para eso», continuó él, su voz más suave, «necesito que confíes en mí, que creas en esta visión tanto como yo creo en tu talento». «Doña». Guadalupe carraspeó suavemente, atrayendo la atención de ambos. «A veces», dijo ella con esa sabiduría que solo los años pueden traer, «el destino nos presenta dos puertas no para que elijamos una, sino para que aprendamos a construir nuestro propio camino». La sala de juntas de Textiles Ramírez emanaba poder y tradición. El inmenso panel de madera tallada detrás de la mesa principal contaba la historia de la empresa en relieves delicados, y retratos de los antiguos directores observaban silenciosamente la escena que se desarrollaba. Marisol ajustó nerviosamente la carpeta que llevaba, sintiéndose fuera de lugar en su vestido más formal, una creación propia en tweed azul marino que su abuela había insistido en que usara. Eduardo, sentado a su derecha, emanaba una calma que ella envidiaba. Carlos Mendoza, el director financiero, fue el último en entrar. Alto e impecablemente vestido, sus ojos fríos evaluaron a Marisol con apenas disimulado escepticismo. «Señores, estamos aquí para discutir la propuesta no convencional de nuestro joven director», comenzó él, su voz cortando el aire como una navaja. «Eduardo sugiere no solo un vestido artesanal, sino una línea completa basada en métodos anticuados de producción». «Métodos tradicionales», corrigió Eduardo, su voz firme, «los mismos que construyeron la reputación de esta empresa». Hizo un gesto a Marisol, quien comenzó a distribuir los portafolios que habían preparado juntos. Con manos que ella se esforzaba por mantener firmes, Marisol abrió su presentación. Las fotografías de sus creaciones, mezcladas con los diseños originales de su abuelo, contaban una historia de tradición e innovación. «El mercado de lujo está cambiando», explicó ella, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Los clientes no buscan solo marcas, sino historias, autenticidad, conexión con los orígenes». «La conexión no paga cuentas», interrumpió Mendoza. «¿Cuánto tiempo lleva producir una sola pieza de estas? ¿Cuál es el costo?» Textiles Ramírez. Es una empresa moderna, no un museo de técnicas obsoletas. Mi abuelo, la voz de Eduardo cortó el aire como un trueno silencioso, construyó esta empresa creyendo que calidad y tradición nunca serían obsoletas, y los números prueban que tenía razón. Eduardo proyectó un gráfico mostrando el crecimiento de marcas de lujo que habían retornado a la producción artesanal. No estamos proponiendo abandonar nuestra producción actual, sino crear una línea premium que rescate nuestra esencia. Marisol observó los rostros alrededor de la mesa, algunos pensativos, otros escépticos. Su corazón latía fuerte, pero había algo más allá del miedo, una certeza profunda de que estaba donde debía estar. «Señorita Reyes», la voz de una directora mayor la sorprendió. «Este bordado en su vestido es trabajo suyo». Marisol asintió, y la mujer se levantó para examinar más de cerca el acabado. «Mi madre tenía un vestido con este mismo punto», comentó ella, sus ojos suavizándose. «Era su pieza más preciada,
Un murmullo recorrió la sala. Marisol sintió la mano de Eduardo tocar ligeramente su brazo, un gesto discreto de apoyo que envió escalofríos por su piel. «Propongo una prueba», dijo finalmente Carlos Mendoza, su tono aún escéptico pero menos hostil. «El vestido de doña Sofía será nuestro prototipo. Si el resultado es satisfactorio, podemos considerar una expansión controlada del proyecto». Cuando la reunión terminó, Marisol se sentía exhausta, pero extrañamente ligera. En el pasillo, Eduardo la detuvo con un toque suave en el hombro. «Estuviste increíble ahí dentro», dijo él, sus ojos brillando con algo más que admiración profesional. «Lo estuvimos», corrigió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. Pero su corazón estaba inquieto. Aquella mañana, antes de salir, había encontrado un sobre de Pablo bajo su puerta, conteniendo la propuesta formal del taller en Ciudad de México. 2 puertas se abrían frente a ella, y como su abuela dijo, tal vez el desafío no era elegir entre ellas, sino encontrar su propio camino. El café Flor de Lis, en el centro de Valle de las Flores, era el lugar preferido de Marisol desde la adolescencia. Aquella tarde de domingo, mientras esperaba a Pablo, observaba a través de la ventana a las personas que paseaban por la plaza, llevando sus historias invisibles. «Disculpa la tardanza». Pablo llegó, trayendo consigo el aroma familiar de su colonia cítrica y recuerdos de tiempos más simples. Se sentó frente a ella con una sonrisa que conocía tan bien, la misma sonrisa que la animaba cuando dudaba de sus sueños. «Traje algo para ti», dijo él, colocando sobre la mesa un catálogo elegante. «El taller en Ciudad de México. Tenemos 5 diseñadores principiantes, todos con visiones diferentes pero complementarias. Tu técnica tradicional sería el diferencial que necesitamos». Marisol hojeó el catálogo, admirando las creaciones modernas y audaces. Era todo con lo que había soñado años atrás: innovación, experimentación, libertad creativa. «Es impresionante, Pablo». «Y hay más», continuó él, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Tenemos contactos con compradores internacionales, París, Milán, todos buscando algo auténtico, diferente de lo mainstream». El corazón de Marisol se aceleró. París, la ciudad que poblaba sus sueños de adolescente. Pero antes de que pudiera responder, su mirada captó una figura familiar a través de la ventana. Eduardo caminaba por la plaza, absorto en una conversación con una mujer elegante que ella no conocía. Pablo siguió su mirada. «El heredero de los Ramírez», comentó, un toque de ironía en su voz. «Marisol, ¿realmente crees que tienes futuro en esa empresa? Ellos viven de tradición muerta, no de innovación viva». «No es así», defendió ella, observando cómo Eduardo sonreía a su acompañante. «Están tratando de cambiar, de encontrar un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo. Como tú siempre has hecho». Pablo tomó su mano sobre la mesa. «Pero puedes hacer eso en un ambiente que realmente valore tu talento, sin ataduras, sin política corporativa, sin, dudó, complicaciones emocionales». Marisol retiró suavemente su mano, sintiendo el rostro calentarse. «No sé de qué hablas». «Sé que ya no soy aquel niño que soñaba a tu lado», Pablo continuó, su voz más suave. «Pero aún te conozco, Marisol. Veo cómo lo miras y cómo él te mira a ti, pero también veo el mundo al que él pertenece». A través de la ventana, Marisol observó a Eduardo y su acompañante entrar en una tienda de antigüedades. Su corazón se apesadumbró, aunque su mente le decía que no tenía derecho a ese tipo de sentimiento. «Necesito pensar», dijo finalmente, levantándose. «Sobre todo». «El taller abre en 2 meses», respondió Pablo, también levantándose. «Pero necesitamos una respuesta en 2 semanas para organizar todo». En el camino a casa, Marisol se detuvo en la plaza, sentándose en el banco bajo el viejo ahuehuete. El sol de final de tarde pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado, mientras sus manos acariciaban inconscientemente la tela de su vestido, uno de los primeros que había hecho sola, usando los puntos que su abuela le había enseñado. 1.
brisa suave trajo el perfume de las flores del jardín municipal, mezclado con el aroma de pan fresco de la panadería cercana. Era el olor de hogar, de recuerdos, de pertenencia, pero también era el olor de comodidad, de acomodación. Habría llegado el momento de dejar todo esto atrás. El vestido de Sofía Ramírez estaba casi listo. Marisol trabajaba en los últimos detalles del bordado cuando Eduardo llegó al taller, trayendo consigo una caja antigua de cartón. Su expresión era diferente de lo habitual. Había una mezcla de ansiedad y expectativa en sus ojos. «Encontré esto en el antiguo archivo de la empresa», explicó, colocando la caja sobre la mesa con cuidado. «Creo que necesitas verlo». Dentro de la caja, amarillentos por el tiempo, había decenas de dibujos, recortes de periódico y fotografías. Marisol reconoció inmediatamente el trazo de su abuelo en los bocetos, pero había algo más: anotaciones en los márgenes, intercambios de correspondencia, planes detallados para una expansión de la empresa que nunca sucedió. «Tu abuelo y el mío no eran solo socios», dijo Eduardo, su voz suave. «Tenían un sueño conjunto. Querían crear una escuela de artesanos, un centro de excelencia en técnicas tradicionales». Marisol tomó una fotografía donde los dos hombres aparecían frente a un viejo galpón. En el reverso de la foto, una anotación: «Futura Escuela de Artes Textiles, Valle de las Flores, 1975». «¿Qué pasó?», preguntó ella, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Eduardo suspiró sentándose a su lado. Carlos Mendoza era joven en esa época, pero ya trabajaba en la empresa. Convenció al consejo de que una escuela sería un desperdicio de recursos, que el futuro estaba en la producción a gran escala. ¿Y tu abuelo estuvo de acuerdo? Estaba viajando cuando se tomó la decisión. Cuando volvió, Eduardo dudó. Era demasiado tarde. Tu abuelo ya había sido apartado y el proyecto de la escuela fue archivado. Marisol sintió lágrimas formándose en sus ojos, no solo por la injusticia del pasado, sino por la ironía del presente. Y ahora Mendoza intenta hacer lo mismo, impedir que la empresa regrese a sus raíces. «No voy a dejar que eso suceda». La voz de Eduardo estaba cargada de determinación. «Marisol, ese galpón todavía existe. Está abandonado, pero la estructura está intacta y tengo un plan». Tomó su carpeta sacando un conjunto de documentos. «No quiero solo una línea de ropa artesanal. Quiero realizar el sueño de nuestros abuelos. Una escuela de artes textiles, un centro de formación para nuevas generaciones de artesanos». El corazón de Marisol se disparó. Era un sueño más grande que cualquier cosa que ya hubiera imaginado, más grande incluso que París. «Pero, Mendoza...» «Ya tengo el apoyo de parte del consejo», interrumpió Eduardo. «Pero te necesito, no solo por tu talento, sino porque...» Dudó, sus ojos encontrando los de ella. «Porque tú me hiciste recordar por qué me enamoré de este negocio». En primer lugar, el silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. Marisol miró el vestido inacabado, los dibujos de su abuelo, el rostro de Eduardo tan cerca del suyo. En algún lugar de la casa, oyó a su abuela tarareando suavemente mientras tejía. «La mujer que estaba contigo ayer». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. En la plaza, una sonrisa comprensiva iluminó el rostro de Eduardo. «Mi prima Beatriz es arquitecta. Vino a evaluar el galpón para el proyecto de la escuela». Marisol sintió su rostro arder, parte de vergüenza por su inseguridad, parte de alivio. Eduardo se acercó un poco más, su perfume mezclándose con el olor de telas nuevas y recuerdos antiguos. «Marisol», su voz era casi un susurro. «Sé que tienes otras propuestas, otros sueños, pero creo que podemos construir algo especial aquí. Algo que honre el pasado y abra caminos para el futuro». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, todas las dudas de Marisol parecieron silenciarse. El futuro estaba allí, en las entrelíneas de una historia que había comenzado mucho antes que ella, esperando ser bordado con sus propios puntos. El antiguo galpón de textiles Ramírez quedaba en los límites de Valle de las Flores, rodeado por un jardín hace mucho abandonado,
donde rosas silvestres crecían libremente. Marisol siguió a Eduardo a través del camino cubierto de piedras, su corazón latiendo más fuerte a cada paso. Beatriz, la prima arquitecta, los aguardaba en la entrada, sus planos y proyectos organizados sobre una mesa improvisada. «Es más grande de lo que parece en las fotografías antiguas», comentó Marisol, observando las ventanas altas y la estructura imponente que, a pesar de los años de abandono, mantenía su dignidad. «Y más hermoso», añadió Beatriz, sus ojos brillando con entusiasmo profesional. «La arquitectura industrial de los años 70 tiene una elegancia única. Mira esos detalles art deco en los marcos». Eduardo abrió las pesadas puertas y la luz del sol invadió el espacio, revelando antiguas máquinas de coser cubiertas por sábanas empolvadas. El olor a madera antigua y recuerdos adormecidos llenaba el aire. «Aquí sería el área principal de enseñanza», explicó Beatriz, desenrollando un plano sobre la mesa. «Podemos preservar algunas de estas máquinas antiguas como parte del museo textil que Eduardo quiere crear en el entresuelo». Marisol caminó por el espacio, sus dedos deslizándose sobre una antigua mesa de corte. Casi podía ver a su abuelo allí, enseñando los secretos del oficio a los aprendices, compartiendo no solo técnicas, sino también el amor por el arte de la costura. «¿Y esta área?», preguntó, señalando un espacio circular cerca de las ventanas. «El taller principal», respondió Eduardo acercándose. «Pensé que tú podrías coordinarlo. Un espacio donde tradición e innovación puedan dialogar libremente». Marisol sintió su corazón saltar. La luz natural que entraba por las ventanas creaba un ambiente perfecto para el trabajo con telas, y la vista hacia el jardín abandonado tenía una belleza salvaje que inspiraba creatividad. «Las rosas», murmuró ella mirando a través de las ventanas. «Mi abuela siempre dijo que su jardín favorito quedaba cerca del antiguo galpón de textiles». «Eran de tu abuelo», reveló Eduardo suavemente. «Las plantó cuando comenzaron a construir la escuela. Decía que un lugar de aprendizaje necesitaba tener belleza alrededor». Beatriz discretamente se alejó, dejándolos solos mientras fingía hacer mediciones. Marisol sintió los ojos arder con lágrimas contenidas. «A veces», dijo ella, su voz temblando ligeramente, «tengo miedo de no estar a la altura de este sueño, de no poder honrar este legado». Eduardo tomó su mano, un gesto tan natural que hizo su corazón acelerarse. «Marisol, ya estás honrando este legado. Cada punto que das, cada pieza que creas, cada historia que preservas a través de tu trabajo». Sus miradas se encontraron, y por un momento el tiempo pareció suspenderse. El sol de la tarde atravesaba las ventanas empolvadas, creando un halo dorado alrededor de ellos. Marisol podía sentir el calor de la mano de Eduardo en la suya, la energía del espacio a su alrededor, el peso de la historia y la promesa del futuro. «Voy a necesitar ayuda», dijo ella finalmente, una sonrisa formándose en sus labios, «para transformar este sueño en realidad». «Estamos juntos en esto», respondió él, su pulgar acariciando suavemente la mano de ella. «Como nuestros abuelos deberían haber estado». El sonido de pasos los hizo separarse suavemente. Carlos Mendoza apareció en la puerta, su figura oscura contrastando con la luz del sol. Su rostro era una máscara de desaprobación apenas disimulada. «Así que es aquí donde pretenden enterrar el dinero de la empresa», dijo él, su voz resonando por el espacio vacío. «En un sueño anticuado». Marisol sintió a Eduardo tensarse a su lado, pero antes de que él pudiera responder, ella dio un paso al frente. El miedo había dado lugar a una certeza profunda, nacida del amor por su oficio y de la conexión con su historia. «Señor Mendoza», la voz de Marisol era firme, a pesar del corazón acelerado. «¿Usted ha entrado en una tienda de textiles Ramírez últimamente? ¿Ha observado cómo las personas miran las prendas?». Ella caminó hasta una de las antiguas máquinas, quitando la sábana que la cubría. «Buscan en las etiquetas la historia detrás de la ropa. Quieren saber quién la hizo, cómo fue hecha,
¿Cuál es el significado de cada pieza? Sentimentalismo que no paga las cuentas, rebatió Mendoza, pero algo en su postura había cambiado. Al contrario, Marisol tomó su carpeta que había traído para mostrar los proyectos a Beatriz. Aquí están los números de las principales, marcas de lujo que invirtieron en programas de artesanía en los últimos años. Las ganancias no solo aumentaron, sino que la fidelización de los clientes también. Eduardo se acercó, su presencia dando fuerza a Marisol. Carlos, estabas en la empresa cuando mi abuelo y el señor Antonio soñaron con esta escuela. Tú más que nadie sabes el potencial que había aquí. Tiempos diferentes, respondió Mendoza, pero su voz estaba menos cortante. El mercado cambió. Sí, cambió, concordó Marisol. Cambió a favor de lo auténtico, de lo artesanal, de lo significativo. La gente está cansada de lo desechable, de lo producido en masa. Ella abrió sobre la mesa de corte los diseños para el vestido de Sofía. Cada punto aquí cuenta una historia. Cada acabado lleva una tradición. Esto no es solo sobre hacer ropa, es sobre preservar conocimiento, crear conexiones, construir. Es un legado. Mendoza se acercó observando los diseños con ojos críticos. Por un momento, su máscara de frialdad empresarial pareció agrietarse, revelando algo más humano por debajo. Yo estaba allí, ¿sabes?, dijo finalmente, su voz más suave. Cuando tu abuelo se fue, vi cómo eso afectó a la empresa, cómo perdimos algo más que solo un empleado. Entonces ayúdanos a recuperar eso, intervino Eduardo. No estamos proponiendo abandonar la producción actual, sino crear algo complementario, algo que pueda inspirar a la próxima generación. Beatriz se acercó con sus planos. El proyecto es económicamente viable, explicó ella. Podemos hacerlo en fases, comenzar con un programa piloto. Un silencio pensativo llenó el galpón. La luz del sol comenzaba a cambiar, creando sombras alargadas en el suelo de madera. Entre las ventanas, las rosas silvestres bailaban en la brisa de la tarde, testigos silenciosos de otro momento decisivo en aquel espacio. A Sofía le encantará el vestido, dijo Mendoza finalmente, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. Ella siempre hablaba del talento de tu abuelo. Marisol sintió a Eduardo tomar su mano discretamente, sus dedos entrelazándose como los hilos de una trama bien tejida. Voy a necesitar un plan de negocios detallado, continuó Mendoza, su tono volviendo al profesionalismo habitual, pero sin la antigua hostilidad, y un cronograma realista de implementación. Cuando él salió, Marisol soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eduardo la atrajo hacia un abrazo espontáneo y ella se permitió derretirse en sus brazos, sintiendo el suave perfume de su colonia mezclado con el olor a madera antigua del galpón. «Estuviste increíble», susurró él en su oído, haciéndola temblar ligeramente. Beatriz carraspeó delicadamente, una sonrisa conocedora en su rostro. «Los dejaré terminar el reconocimiento del espacio», dijo recogiendo sus planos. «Mañana traigo los proyectos revisados». Solos en el galpón, con la luz dorada del atardecer atravesando las ventanas, Marisol y Eduardo permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al mismo ritmo, como el sonido suave de una antigua máquina de coser en pleno trabajo. La noche ya había caído sobre Valle de las Flores cuando Marisol regresó a casa. Encontró a Pablo sentado en los escalones del porche, un sobre en las manos y una expresión seria en el rostro. «No apareciste para el café de la tarde», dijo él, levantándose. «Imaginé que estarías ocupada con tu proyecto en textiles». Marisol sintió un nudo en el pecho. Con todos los acontecimientos en el galpón, había olvidado completamente el encuentro programado con Pablo para discutir los detalles finales de la propuesta de Ciudad de México. «Lo siento», respondió sentándose a su lado en los escalones. El aroma de las dalias del jardín flotaba en el aire nocturno, mezclándose con los recuerdos de una amistad que había atravesado años. «Te vi hoy», continuó Pablo, su voz controlada. «En el galpón antiguo, con él». Marisol cerró los ojos, por un momento, sintiendo el peso de las elecciones que necesitaba hacer.
Pablo, yo... No necesitas explicar, la interrumpió suavemente. Vi cómo mirabas ese lugar, cómo tus ojos brillaban mientras conversaban. Es el mismo brillo que tenías cuando éramos niños, y hablabas sobre tus sueños de ser diseñadora. Dentro de la casa, podían oír a doña Guadalupe conversando por teléfono, su voz alegre resonando a través de las ventanas abiertas. El sonido familiar trajo lágrimas a los ojos de Marisol. Siempre imaginé que tus sueños te llevarían lejos de aquí, continuó Pablo, que un día estaríamos juntos en Ciudad de México o París, conquistando el mundo de la moda. Pero ahora veo que tal vez tus sueños han echado raíces más profundas de lo que imaginaba. No son solo mis sueños ahora, respondió Marisol, su voz entrecortada. Son los sueños de mi abuelo, de mi abuela, de todas las personas que mantuvieron viva esta tradición, y son sueños que pueden marcar la diferencia aquí en nuestro pueblo. Pablo tomó su mano, apretándola gentilmente. ¿Y Eduardo? ¿Él también forma parte de esos sueños? Marisol sintió su rostro calentarse, pero no desvió la mirada. Él me hace creer que es posible unir el pasado y el futuro, la tradición y la innovación, que no necesito elegir entre ser artesana y ser artista. Como tu abuelo intentó hacer, Pablo sonrió tristemente. ¿Sabes? Cuando me contaste la historia de él años atrás, pensé que era un ejemplo de lo que no hacer, quedarse atrapado, en un pueblo pequeño, con sueños pequeños. Pero ahora entiendo que tal vez sus sueños no eran demasiado pequeños. Tal vez el mundo es el que no estaba listo para ellos en ese momento. Una brisa suave agitó las hojas del jazmín que cubría el porche, trayendo su perfume dulce. Marisol miró las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro. El taller en Ciudad de México sería increíble, dijo ella finalmente. Y trabajar contigo, revivir nuestros sueños de adolescencia, pero no sería auténtico. No sería... Y Pablo se levantó entregándole el sobre. Guarda esto, dijo, no como una propuesta, sino como un recuerdo de que tus sueños siempre fueron lo suficientemente grandes para volar. Simplemente elegiste darles raíces primero. Se inclinó, besando suavemente su frente como hacía cuando eran niños. Sé feliz, Marisol. Y cuando la escuela esté funcionando, no te olvides de reservar un lugar para un viejo amigo que todavía tiene mucho que aprender sobre el valor de la tradición. Marisol lo abrazó fuerte, sintiendo el aroma familiar de su colonia cítrica, el calor de una amistad que, se dio cuenta ahora, no necesitaba perderse solo porque sus caminos tomaban direcciones diferentes. Cuando Pablo partió, ella permaneció en el porche, el sobre en sus manos y el corazón más ligero. Doña Guadalupe apareció en la puerta, trayendo 2 tazas de té de manzanilla. Elecciones del corazón, dijo la abuela suavemente, sentándose a su lado. Son las únicas que no nos hacen arrepentir, incluso cuando el camino es más difícil. Vestido de Sofía Ramírez, reposaba en el maniquí como una obra de arte viva. Marisol daba los últimos puntos en el bordado del dobladillo, cada movimiento de su aguja preciso y lleno de significado. El azul profundo de la tela parecía capturar toda la historia que los había traído hasta allí. Los sueños del pasado, las promesas del presente, las posibilidades del futuro. Eduardo llegó sin avisar, como se había vuelto su costumbre. En las últimas semanas, traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Terminé el bordado de la manga izquierda, dijo Marisol, sin desviar los ojos de su trabajo. Ahora solo falta... Sus palabras fueron interrumpidas cuando vio lo que Eduardo sacaba del paquete, un delicado broche dorado en forma de tijeras, incrustado con pequeñas perlas. «Era de tu abuelo», explicó él, acercándose. «Mi abuelo lo guardó todos estos años, esperando el momento adecuado para devolverlo. Creo que ese momento ha llegado». Marisol tomó el broche con manos temblorosas. Lo recordaba en las antiguas fotografías que su abuela guardaba, siempre en la solapa del saco de su abuelo, en ocasiones especiales. «¿Cómo logró tu abuelo preservar tantos recuerdos?», preguntó ella, su voz entrecortada por la emoción. Eduardo sonrió.
esa sonrisa que siempre hacía su corazón acelerarse. Nunca perdió la esperanza de que un día las cosas volverían a su lugar. Guardaba todo en una sala especial en su casa. Diseños, herramientas, fotografías. Decía que eran semillas que un día volverían a florecer. Doña Guadalupe entró en la sala en ese momento, sus ojos inmediatamente reconociendo el broche. «Antonio lo usó el día de nuestra boda», dijo ella, acercándose para tocar la joya con dedos delicados. Decía que era su amuleto de la suerte. «Y ahora», continuó Eduardo tomando el broche de las manos de Marisol y prendiéndolo delicadamente en el vestido que estaba en el maniquí, «traerá suerte para un nuevo comienzo». El broche centelleó contra la tela azul como una estrella capturada en oro. Marisol sintió las lágrimas escapar de sus ojos, pero eran lágrimas de alegría, de realización, de amor. «El vestido está listo», dijo ella finalmente, dando un paso atrás para admirar la pieza completa. Era más que un vestido. Era una historia contada en tela e hilo, en memoria y esperanza. «Está perfecto», murmuró Eduardo, pero sus ojos no estaban en el vestido. Estaban fijos en Marisol, con una intensidad que hizo saltar su corazón. «Voy a preparar un té para nosotros», dijo doña Guadalupe con una sonrisa conocedora en los labios. Antes de salir, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «¿Sabías que fue así como conocí a tu abuelo, Eduardo? Él había venido a traer un broche muy parecido a este para mi madre, que también era costurera». Cuando quedaron solos, el silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que habían crecido como las rosas en el jardín del galpón, salvajes, inevitables, verdaderos. «Marisol», comenzó Eduardo, su voz más suave que el susurro de la seda. «No vine aquí solo por el vestido». Se acercó tomando sus manos entre las suyas. Marisol podía sentir el calor de su tacto, el temblor suave de sus dedos, el peso del momento que se desplegaba entre ellos. «Cuando comencé este proyecto, estaba buscando una forma de honrar el legado de la empresa, de recuperar algo que habíamos perdido. Pero encontré mucho más que eso. Te encontré a ti». El sol de la tarde entraba por la ventana, envolviéndolos en una luz dorada. En el maniquí, el vestido azul con su broche antiguo era testigo silencioso de un momento que, como tantos otros en aquella historia, parecía tejido por los hilos invisibles del destino. La mansión de los Ramírez resplandecía bajo las luces de la fiesta. Marisol observaba el movimiento de los invitados a través de la ventana de la sala de espera, donde Sofía terminaba de arreglarse. El vestido azul, su creación más importante hasta entonces, caía perfectamente sobre la figura elegante de la cumpleañera. «Es como revivir un sueño», dijo Sofía, admirándose en el espejo. Sus dedos tocaban delicadamente los bordados, reconociendo los puntos que un día fueron la firma de Antonio Reyes. «Tu abuelo estaría orgulloso». Marisol ajustó el broche dorado a la altura del hombro de Sofía, sus manos temblando ligeramente. «¿Usted conoció bien a mi abuelo?» «Querida, él diseñó mi vestido de novia», respondió Sofía, sus ojos brillando con recuerdos. En aquella época, Textiles era más que una empresa, era una familia. Y hoy, viéndote aquí, es como si el círculo finalmente se completara. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Doña Guadalupe entró, elegante en un vestido verde olivo que Marisol había hecho especialmente para la ocasión. Al ver a Sofía en el vestido azul, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Guadalupe, mi amiga». Sofía abrió los brazos y las dos señoras se abrazaron, décadas de historia compartida fluyendo entre ellas. «Está exactamente como lo imaginé», dijo doña Guadalupe, ajustando un detalle invisible en el vestido. Marisol logró capturar la esencia del trabajo de Antonio, pero con su propio toque. La música de la fiesta llegaba suavemente a través de las ventanas, mezclándose con el murmullo de los invitados en el jardín. Marisol sabía que entre ellos estaban los nombres más importantes de la moda nacional, incluyendo a Marcel Dubois, el famoso crítico de moda conocido por su lengua afilada. «No dejes que te intimiden», dijo Sofía,
percibiendo su aprensión. Tienes algo que muchos de ellos perdieron a lo largo del camino: autenticidad. Cuando bajaron a la fiesta, Marisol sintió todas las miradas volverse hacia ellas. Sofía era una visión en azul noche, el vestido capturando la luz de las arañas de cristal como agua bajo la luz de la luna. Eduardo, que conversaba con algunos invitados, se detuvo en medio de una frase al verlas, su mirada encontrando la de Marisol con una intensidad que hizo su corazón dispararse. «Magnífico». La voz de Marcel Dubois cortó el momento. El crítico rodeó a Sofía, examinando cada detalle del vestido con ojos clínicos. «Pero ciertamente no es una creación de Textiles Ramírez actual. Este tipo de trabajo artesanal ya no existe». «Al contrario», intervino Eduardo acercándose, «este vestido representa exactamente el futuro de Textiles Ramírez. Fue creado por Marisol Reyes, nieta de Antonio Reyes, uno de los fundadores de nuestra tradición artesanal». Un murmullo de reconocimiento recorrió el grupo. Sofía sonrió, girando suavemente para mostrar los detalles del vestido. «Y no es solo un vestido», continuó ella. «Es el primer paso de un nuevo proyecto. Eduardo, querido, creo que este es el momento perfecto para el anuncio». Eduardo tomó una copa de champán, haciendo señas para que los meseros sirvieran a todos, los invitados. Su brazo rozó ligeramente el de Marisol cuando se posicionó a su lado, enviando escalofríos por su piel. «Señoras y señores», su voz clara llevaba una mezcla de orgullo y emoción. «Hoy no celebramos solo el cumpleaños de mi madre. Celebramos también el renacimiento de un sueño que comenzó hace casi 50 años. Marisol sintió la mano de su abuela encontrar la suya, apretándola gentilmente. Del otro lado del salón, vio a Carlos Mendoza asentir discretamente en su dirección, una pequeña sonrisa en sus labios. El momento que tanto temiera había llegado, pero ahora, rodeada por todas aquellas personas que formaban parte de su historia, sentía solo paz y certeza. «Y es con gran alegría que anunciamos la creación de la Escuela de Artes Textiles Antonio Reyes», concluyó Eduardo, su voz cargada de emoción. «Un centro de excelencia que unirá la tradición artesanal a la innovación contemporánea, bajo la dirección creativa de Marisol Reyes». Los aplausos llenaron el salón, pero Marisol apenas los oía. Su corazón latía fuerte mientras observaba las reacciones a su alrededor, la sonrisa orgullosa de su abuela, las lágrimas silenciosas de Sofía, la mirada intensa de Eduardo. Marcel Dubois fue el primero en manifestarse tras el anuncio. ¿Una escuela de artesanía? ¿En un pueblo? Su tono era escéptico, pero había un brillo de interés en sus ojos. ¿Y cómo pretenden competir con las escuelas tradicionales de París y Milán? «No pretendemos competir», respondió Marisol, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Pretendemos complementar. Existen historias y técnicas únicas aquí que merecen ser preservadas y renovadas». Hizo un gesto en dirección al vestido de Sofía. «Cada punto en este vestido lleva una tradición pasada a través de generaciones. No se trata solo de hacer ropa bonita, se trata de mantener vivo un arte que conecta personas e historias. Y de crear oportunidades», añadió Eduardo. «La escuela ofrecerá becas para jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas. Queremos formar no solo artesanos, sino guardianes de una tradición viva». Beatriz se acercó con los proyectos arquitectónicos, que fueron colocados en un caballete cercano. Los invitados se aglomeraron para ver las imágenes del antiguo galpón transformado en un moderno centro de enseñanza, manteniendo sus elementos históricos. «El proyecto es ambicioso», comentó uno de los directores de la empresa. «Pero el momento no podría ser mejor. El mercado está cada vez más valorando lo artesanal, lo ya auténtico». Marisol observaba el movimiento cuando sintió a Eduardo tocar suavemente su brazo. «Ven conmigo», susurró. «Quiero mostrarte algo». Escaparon discretamente hacia el jardín, donde las rosas del paisajismo se mezclaban con el perfume de la noche. Eduardo la condujo hasta un pequeño kiosco iluminado por faroles. «¿Estás feliz?», preguntó él, sus ojos buscando los de ella en la suave luz. «Más que feliz»,
respondió Marisol. Es como si todos los hilos sueltos de mi vida finalmente se estuvieran uniendo en un patrón que tiene sentido. Eduardo sonrió, tomando sus manos entre las suyas. Cuando comencé a buscar a alguien para hacer el vestido de mi madre, no imaginaba que encontraría tanto más. Encontré no solo una compañera para realizar el sueño de nuestros abuelos, sino alguien que me hizo redescubrir el verdadero significado de nuestro trabajo. Marisol sintió su corazón acelerarse. La música de la fiesta llegaba suavemente hasta ellos, creando una burbuja de intimidad en el jardín nocturno. ¿Sabes?, continuó él, su voz más suave. Mi abuelo siempre decía que las mejores telas están hechas de hilos que se entrelazan naturalmente, como si estuvieran destinados a encontrarse. Sus rostros estaban muy cerca ahora, y Marisol podía sentir el suave perfume de su colonia mezclado con el aroma de las rosas. Los faroles creaban sombras danzantes en sus rostros, y el mundo parecía haberse reducido a ese momento, a ese espacio entre ellos. Marisol, susurró Eduardo, una de sus manos, subiendo para tocar su rostro. Creo que nuestros hilos también estaban destinados a encontrarse, y allí, bajo el cielo estrellado de Valle de las Flores, rodeados por el perfume de las rosas y el sonido distante de la celebración, sus labios se encontraron en un beso que parecía cosido por los hilos del propio destino. Los meses que siguieron pasaron como un sueño febril de actividad. El antiguo galpón de textiles Ramírez gradualmente se transformaba bajo la supervisión atenta de Beatriz. Las paredes fueron restauradas manteniendo sus características originales, mientras equipos modernos llegaban para complementar las antiguas máquinas de coser cuidadosamente recuperadas. Marisol dividía su tiempo entre la planificación de 1900, la escuela y su pequeño taller, donde continuaba atendiendo a sus fieles clientas de Valle de las Flores. En una tarde particularmente agitada, mientras organizaba el plan de estudios del curso básico de costura, recibió una visita inesperada. «Pensé que te gustaría ver esto», dijo Carlos Mendoza, colocando sobre su mesa una carpeta antigua. «Lo encontré en los archivos de la empresa. Es el proyecto original de la escuela, escrito por tu abuelo y Alejandro Ramírez». Con manos temblorosas, Marisol abrió la carpeta. Las páginas amarillentas contenían no solo planes técnicos, sino una visión completa de lo que la escuela podría ser. Un lugar donde tradición e innovación bailarían juntas, donde cada alumno sería más que un aprendiz, sería un guardián de historias. «Pensaron en todo», murmuró ella, pasando los dedos sobre la caligrafía familiar de su abuelo. «Incluso en un programa de intercambio con artesanos de diferentes regiones. «Y ahora puedes realizar todo eso», respondió Mendoza, una sonrisa suave en su rostro generalmente serio. «¿Sabes? He observado tu trabajo en los últimos meses. Tienes el mismo brillo en los ojos que tu abuelo tenía cuando hablaba sobre la escuela». La conversación fue interrumpida por la llegada de Eduardo, quien traía consigo una sorpresa. Los primeros uniformes de la escuela, creados a partir de uno de 1206, los diseños encontrados en la carpeta. La tela azul marino con detalles en dorado llevaba una elegancia atemporal. «Son perfectos», dijo Marisol, tocando el bordado delicado del logo, unas tijeras entrelazadas con una flor simbolizando la unión entre técnica y arte. «Y ya tenemos nuestra primera generación completa», anunció Eduardo, sus ojos brillando de entusiasmo. 20 alumnos, incluyendo 5 becados de comunidades desfavorecidas. Marisol sintió su corazón desbordarse. El sueño ya no era solo suyo o de su abuelo, se había transformado en algo mayor, algo que podría cambiar vidas. Aquella noche, mientras caminaban por el jardín del galpón, donde las rosas antiguas florecían con vigor renovado, Eduardo sorprendió a Marisol con otra revelación. «Marcel Dubois publicó un artículo sobre el proyecto», dijo, mostrándole una revista de moda. «Llama a la escuela un faro de autenticidad en un mundo de producción en masa». Marisol leyó el artículo, emocionada al ver cómo el crítico, antes tan escéptico, ahora elogiaba la iniciativa de preservar y renovar técnicas artesanales.
Pero una frase en particular llamó su atención. En Valle de las Flores, una joven costurera no solo honra el legado de su abuelo, sino que teje un nuevo futuro para la artesanía mexicana. Es curioso, dijo ella, apoyándose en el pecho de Eduardo mientras observaban el atardecer a través de las ventanas restauradas del galpón. Siempre pensé que necesitaría irme de aquí para realizar mis sueños, pero a veces los sueños más grandes son aquellos que nos hacen volver a nuestras raíces. Eduardo la abrazó por detrás, su barbilla descansando suavemente sobre su hombro. Y a veces, murmuró él, los sueños más importantes son aquellos que compartimos con otros. El sonido distante de máquinas de coser venía del taller, donde algunas alumnas hacían horas extra practicando sus puntos. Marisol cerró los ojos, sintiendo el calor del abrazo de Eduardo, el perfume de las rosas en el aire, el peso suave del broche de su abuelo que ahora siempre usaba en la solapa. Cada elemento parecía un punto cuidadosamente colocado en la tela de su vida, creando un patrón más hermoso de lo que cualquiera podría haber imaginado sola. La inauguración de la Escuela de Artes Textiles, Antonio Reyes, estaba programada para dentro de una semana, pero Marisol tenía una sorpresa especial planeada para antes. Con la ayuda de doña Guadalupe y Sofía, organizó una pequeña exposición en el galpón restaurado, reuniendo piezas históricas de Textiles Ramírez y creaciones de su abuelo que habían sido preservadas a lo largo de los años. Cada pieza cuenta una historia, explicaba ella a Eduardo mientras organizaban los maniquíes. Un vestido de novia de 1975 con encajes delicados hechos a mano. Un traje masculino con bordados sutiles que revelaban la firma única de su abuelo. El propio vestido azul de Sofía, ahora parte permanente del acervo de la escuela. Y esta, dijo Sofía trayendo una caja antigua, es una pieza muy especial que guardé todos estos años. Dentro de la caja, cuidadosamente preservado, había un vestido de seda en tono marfil, con un bordado de flores delicadas subiendo por el lateral. Marisol reconoció inmediatamente el modelo de las antiguas fotografías de su abuela. «Tu vestido de novia», susurró ella, tocando la tela con reverencia. «El primer vestido que tu abuelo hizo para mí», confirmó doña Guadalupe, sus ojos brillando con recuerdos. Pasó noches en vela trabajando en los bordados, diciendo que cada flor representaba un momento de nuestra historia. Marisol examinó el trabajo minucioso, reconociendo puntos que ella misma había aprendido a lo largo de los años. «Es increíble cómo estos puntos sobrevivieron al tiempo», comentó, como si cada uno guardara un pedazo de memoria. «Y ahora», dijo Eduardo tomando su mano, «vamos a crear nuevas memorias». Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, un grupo especial visitó la exposición, los 20 alumnos de la primera generación de la escuela. Marisol observaba, emocionada, cómo examinaban cada pieza con admiración y respeto, haciendo preguntas, tomando notas, absorbiendo no solo técnicas, sino historias. Una joven becada se acercó al vestido de novia de doña Guadalupe, sus ojos brillando de fascinación. ¿Cómo conseguía hacer puntos tan pequeños y perfectos? Se preguntó. «Con amor», respondió doña Guadalupe acercándose. «Y mucha práctica. ¿Quieres que te muestre?» Pronto la señora estaba sentada con la joven en una de las mesas de trabajo restauradas, demostrando pacientemente la técnica del punto invisible. Otras alumnas se acercaron, formando un círculo atento alrededor de ellas. Marisol sintió los ojos llenarse de lágrimas al observar la escena. Allí estaba el verdadero espíritu de la escuela, no solo la transmisión de técnicas, sino la preservación de una tradición viva, pasada de generación en generación con cariño y dedicación. «¿Estás emocionada?», preguntó Eduardo abrazándola por la cintura. «Estoy feliz», respondió ella recostándose en él. «Es como si pudiera sentir a mi abuelo aquí, viendo su sueño cobrar vida de una forma que ni él imaginaba». Del otro lado del salón, Sofía conversaba animadamente con Carlos Mendoza, mostrándole detalles de una antigua chaqueta de textiles. El director financiero, que antes había sido tan escéptico,
ahora parecía genuinamente interesado, haciendo anotaciones en su agenda. ¿Sabes?, dijo Eduardo, su voz suave cerca del oído de Marisol. Existe una antigua tradición en mi familia. Cuando un Ramírez encuentra su verdadero amor, le regala a la persona amada algo que perteneció a generaciones anteriores. Marisol sintió su corazón acelerarse cuando Eduardo sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado anillo de oro con unas pequeñas tijeras en relieve, el mismo símbolo que ahora decoraba el uniforme de la escuela. Era de mi abuelo, explicó él. Se lo dio a mi abuela cuando se dio cuenta de que ella era la persona con quien quería tejer su historia. El día de la inauguración de la Escuela de Artes Textiles, Antonio Reyes amaneció con una luz dorada que parecía bendecir Valle de Mindios, Las Flores. El antiguo galpón, ahora completamente restaurado, resplandecía bajo el sol de la mañana. Las rosas del jardín, cuidadosamente podadas y revitalizadas, formaban un corredor natural hasta la entrada principal. Marisol ajustaba el vestido que había creado especialmente para la ocasión. Un modelo en seda azul marino, con detalles en dorado que hacían eco del diseño de los uniformes de la escuela. El anillo con las pequeñas tijeras en relieve brillaba en su mano derecha, mientras el broche de su abuelo adornaba la solapa. «Está perfecto», dijo doña Guadalupe, entrando en la habitación de Marisol. Su abuela usaba un conjunto que habían creado juntas, cada punto llevando recuerdos compartidos. Tu abuelo solía decir que los mejores vestidos son aquellos que cuentan una historia. ¿Y qué historia cuenta este vestido, abue? La historia de una niña que se convirtió en mujer sin perder sus sueños, respondió la señora, ajustando cariñosamente un mechón del cabello de su nieta. Y que descubrió que a veces los sueños más hermosos son aquellos que compartimos. El galpón estaba repleto cuando llegaron. Autoridades locales, representantes de la prensa, figuras importantes del mundo de la moda, todos habían venido a presenciar el renacimiento de un sueño. Pero para Marisol, las presencias más importantes eran los 20 alumnos de la primera generación, todos vistiendo orgullosamente sus uniformes azul marino. Eduardo la esperaba en el pequeño escenario improvisado, elegante en su traje oscuro. A su lado, Sofía y Carlos Mendoza conversaban con Marcel Dubois, que había vuelto especialmente para cubrir la inauguración. «Señoras y señores», comenzó Eduardo, su voz clara resonando por el espacio. «Hoy no inauguramos solo una escuela, inauguramos un sueño que comenzó hace casi 50 años, cuando dos hombres visionarios creyeron que el arte de la costura era más que un oficio, era una forma de preservar historia, cultura y belleza». Marisol observaba al público mientras Eduardo hablaba. Vio a Pablo entre los invitados, sonriendo orgullosamente. Vio a sus antiguas clientas de la feria, algunas con lágrimas en los ojos. Vio a Beatriz, que había transformado el proyecto arquitectónico en realidad. Y ahora, continuó Eduardo, me gustaría llamar al escenario a la persona que dio nueva vida a este sueño. Marisol Reyes no solo honró el legado de su abuelo, lo transformó en algo aún mayor. Subiendo al escenario, Marisol sintió el peso del momento, el entrelazamiento de tantas historias llegando a un punto crucial. El anillo en su mano captaba la luz, recordándole la promesa silenciosa que había hecho la noche anterior, cuando Eduardo lo colocó en su dedo. «La Escuela de Artes Textiles Antonio Reyes», dijo ella, su voz firme a pesar de la emoción, «nace del amor por el oficio de la costura, pero más que eso, nace de la creencia de que cada punto, cada tela, cada creación lleva en sí una historia que merece ser preservada y continuada». Las palabras fluían naturalmente, mientras hablaba sobre los cursos, sobre las becas, sobre los planes para el futuro. Pero era cuando miraba los rostros jóvenes de sus primeros alumnos que sentía verdaderamente el significado de todo aquello. «Mi abuelo decía que coser es como tejer destinos», concluyó. «Cada punto nos liga al pasado mientras nos mueve hacia el futuro, y aquí, en esta escuela, vamos a continuar tejiendo esa historia juntos». Cuando las puertas oficialmente se abrieron
y los invitados comenzaron a explorar las instalaciones. Marisol permaneció un momento en el escenario, absorbiendo la escena. El antiguo galpón se había transformado en un espacio luminoso y acogedor, donde máquinas antiguas y modernas convivían armoniosamente, donde el pasado y el futuro se encontraban en cada detalle. Un año había pasado desde la inauguración de la escuela. El jardín de rosas ahora florecía con vigor total, sus colores vibrantes enmarcando el camino hasta la entrada del edificio. Marisol caminaba entre las flores, ajustando distraídamente su vestido de novia, una creación que había desarrollado a lo largo de los últimos meses, incorporando elementos del vestido de su abuela y técnicas aprendidas con sus alumnas. El pequeño taller donde todo comenzó ahora servía como espacio para clases prácticas avanzadas, y era allí donde doña Guadalupe frecuentemente compartía sus historias y conocimientos con las nuevas generaciones de costureras. El antiguo sillón donde ella solía tejer todavía ocupaba su lugar especial junto a la ventana, testigo silencioso de tantas transformaciones. ¿Estás lista?, preguntó Sofía entrando al taller. Traía en las manos un pequeño ramo de rosas del jardín atadas con una cinta de seda azul marino, el mismo color que se había convertido en símbolo de la escuela. «Casi», respondió Marisol, sus dedos tocando el broche dorado que había pertenecido a su abuelo. «Solo falta un detalle». Doña Guadalupe se acercó con una pequeña caja. Dentro estaba un delicado velo de encaje, amarillento por el tiempo, pero aún extraordinariamente bello. «Era el mío», explicó, «y antes fue de tu bisabuela. Cada novia de...». La familia añadió un pequeño bordado. Con manos temblorosas de emoción, Marisol examinó los diferentes puntos y estilos que contaban la historia de las mujeres de su familia. En una esquina, encontró espacio para añadir su propio toque, un pequeño bordado de unas tijeras entrelazadas con una rosa, símbolos que ahora representaban no solo su historia personal, sino todo el legado que había ayudado a construir. La boda se realizaría en el jardín de la escuela, donde sillas blancas habían sido dispuestas entre los rosales. Los invitados ya comenzaban a llegar, sus alumnos, antiguas clientas de la feria, amigos que habían formado parte de su camino. Pablo estaba allí con su nuevo socio del taller en Ciudad de México, habiéndose convertido en un colaborador frecuente en proyectos de intercambio con la escuela. Antes de caminar hasta el altar improvisado, Marisol se detuvo un momento en la entrada del galpón. A través de las ventanas restauradas, podía ver las máquinas de coser alineadas, algunas antiguas, otras nuevas, todas llevando historias y promesas. En la pared, una fotografía ampliada mostraba a su abuelo y Alejandro Ramírez jóvenes, sonrientes delante de ese mismo galpón. «Estarían orgullosos», dijo Eduardo acercándose silenciosamente por detrás de ella. Técnicamente el novio no debería ver a la novia antes de la ceremonia, pero algunas tradiciones podían adaptarse. «No deberías estar aquí», bromeó ella, pero no hizo ademán de alejarse. «No pude evitarlo», respondió él, sus ojos brillando, de amor y admiración. «Además, creo que nuestros abuelos aprobarían este pequeño momento robado». Marisol se volvió para mirarlo de frente, su corazón desbordando de emoción. «¿Sabes? Por mucho tiempo pensé que realizar mis sueños significaba partir, buscar algo más grande en lugares distantes. Pero ahora entiendo que a veces los sueños más grandes son aquellos que nos hacen crear raíces más profundas». Eduardo sonrió, tomando sus manos entre las suyas. «Y a veces», completó él, «los sueños más hermosos son aquellos que construimos juntos, punto a punto, día a día». El sonido de la música comenzando a tocar los llamó de vuelta al momento presente. Era hora de iniciar un capítulo más de su historia. Marisol dio una última mirada al galpón, al retrato de su abuelo, a las máquinas de coser esperando el próximo día de clases. Mientras caminaba hacia el altar, su velo familiar bailando suavemente en la brisa perfumada por las rosas, Marisol sintió que cada paso era como un punto cuidadosamente dado en la tela de su vida. Preciso, significativo, lleno de amor y propósito.
El futuro se desplegaba ante ella como una tela nueva, lista para recibir los bordados que ella y Eduardo crearían juntos.